Hola, estamos en ISPAC, estamos en el stand del CEP, el Centro Español de Plásticos, y estamos a punto de comenzar una cápsula informativa sobre los aspectos clave para los materiales en contacto con alimentos. Este es nuestro stand y ya tenemos aquí a gente que está esperando para que empiece esta charla, que es muy interesante para todos aquellos que se dedican al packaging alimentario. Para quienes no conozcáis el Centro Español de Plásticos, somos una asociación de empresas que ofrecemos todo tipo de servicios a las empresas del sector del plástico. Entre ellos destaca la formación. Precisamente es una de nuestras formadoras, la Laura Domingo, la que va a ser la encargada de hacer esta cápsula informativa y bueno, que es muy interesante, y vamos a ver si empezamos. Aquí estamos el equipo del CEP, el Centro Español de Plásticos, y estamos esperando para empezar la charla. Ya os podéis acercar, estamos transmitiendo en directo la cápsula informativa. Y nada, van a ser 10 minutitos, una cosa muy corta, pero muy sucinta. Sí, en castellano, porque lo estamos haciendo en directo por Periscope. Ah, bien, de acuerdo. Esta es Laura Domingo, es la encargada de impartir esta charla informativa. Bueno, a ver... saludamos aquí a una persona que está conectado. Hola. A 062. Vamos a hablar sobre qué aspectos claves están relacionados, que sería necesario destacar para hablar con materiales en contacto con alimentos. Porque los profesionales del sector nos estamos centrando mucho en nuestra área de trabajo y es importante tener una visión global para orientar nuestra apuesta en el negocio y nuestro crecimiento y nuestra actividad y optimizar recursos. Por lo tanto, esta charla, de que van a ser solo 10-15 minutos, va a ser de una visión global, y cualquier tema que necesitéis, a posteriori lo hablamos aquí dentro del centro y lo discutimos, ¿de acuerdo? También deciros que cualquier comentario será bienvenido y cualquier aporte de información también se agradecerá. Vamos a ver. Nosotros en el CEP recibimos muchas consultas, no solo de empresas del sector, no solo de maquinaria, materia prima de producto, pero también de clientes. Y os puedo decir que el mensaje continuado que llegan de grupos de colectividad, de consumidores, de usuarios, es su preocupación por los químicos. Es la gran carga que tenemos que soportar, ¿no? Pero también creo que nuestra obligación como profesionales del sector es transmitir a la sociedad que el plástico de contacto alimentario es tan seguro como el resto de materiales que se pueden utilizar para materiales en contacto con alimentos. Y vamos a dar muchos argumentos. Entre ellos, porque tenemos una legislación que se está construyendo, o se construyó desde las alertas alimentarias del año 2000, en el que el plástico era consciente de sus limitaciones o sus características, de sus intrínsecas características, y obliga a unos niveles de control que no lo tiene casi ninguno de los otros materiales que existen en el mercado. Tiene una complejidad legislativa que obliga a control de químicos, y solo los materiales que pasan esos niveles de control se ha comprobado que no perjudican para su uso en contacto con alimentos. Por lo tanto, primer aspecto clave que detectamos, un cumplimiento estricto de la legislación vigente. Se va cambiando, se va actualizando y se va exigiendo aún más. Por lo tanto, hay que mantener ese cumplimiento y hay que continuarlo en el tiempo. Fijaros, los que nos movemos en el sector de materiales en contacto con alimentos, tenemos un portal de ayuda. Ayer mismo estaba en una actividad de buenas prácticas de fabricación en el que coincidimos todos los asistentes, que acudimos a EFSA, la agencia europea, para ver cuáles son las alertas alimentarias. Cualquier empresa dentro de la cadena de alimentación que tenga una sospecha o un problema que pueda afectar a la salud de los consumidores tiene como obligación notificarlo a la agencia europea y gestionarlo convenientemente. Por lo tanto, es el pool de información más potente que tenemos para ver qué es lo que se cuece dentro de la Comunidad Europea.
Pues aquí os paso 4 cifras del año 2017. Cogimos la base de datos, la analizamos. En el año 2017 se realizaron 3.751 notificaciones. Eso no quiere decir retiradas de producto ni alertas, ¿eh? Quiere decir cualquier aviso, por pequeño o grande, que suponga una intervención administrativa y una gestión por parte de la cadena de suministro. Pero de todas ellas, ¿sabéis cuáles eran o cuántas eran las de materiales en contacto con alimentos? Solo se produjeron 118. ¿Estáis viendo la implicación que tiene? O sea, el peso grande que hay en las alertas alimentarias es del propio alimento, porque su complejidad es un producto que tiene una caducidad, es muy sensible, es muy delicado, hay que preservarlo, genera muchas más alertas que la que son los materiales. Y esto no nos exime. Son 118 notificaciones de materiales en contacto con alimentos. Pero vayamos allá. Por el tema químico, por el tema de migraciones de envase de productos químicos, solo se produjeron 68 avisos, hay 62, de todos los materiales. Ahí estamos papel, metal, resinas, plásticos, solo 62. Ya estamos de 3.700 a 62. Y de esas 62 notificaciones, 34 estaban relacionadas con material plástico y 5 de recubrimientos, porque no hay que olvidar que el metal, habitualmente, para ser utilizado en contacto con alimentos, no se puede utilizar directamente, sino necesita barnices y recubrimientos. Y como esto es parte del sector, también nos afecta a nosotros. Estamos hablando de 34 más 5. ¿Y queréis que os diga más? De los productos que fueron fabricados en Comunidad Europea, dentro del ámbito de Comunidad Europea, solo hubo 3 alertas para material UE. El resto era todo importación. Solo 3. El resto importación. 3 avisos de plástico. Y 2 de resinas para tapas de frasco de vidrio. Con lo cual quiero decir que el sector plástico es un sector muy concienciado con este problema y que no descansamos y no desfallecemos. Ya llevamos tiempo trabajando y quizás tenemos que explicar a todos verdaderamente nuestra responsabilidad y nuestro compromiso para que el material sea absolutamente seguro para el consumidor. Porque el sector alimentario es muy grande y tiene muchas necesidades. Aquí he puesto algunas necesidades que nos mandan el mensaje, toda la cadena de valor, pero lo que os puedo decir es que es de crecimiento continuado, es muy exigente y sobre todo necesita garantía de inocuidad. Esa es la clave por la cual nos tenemos que guiar. El resto, evidentemente, productos perecederos. Tenemos un vegetal, una carne, un producto que tiene un tiempo de vida limitado y que tenemos que proteger, preservar y a poder ser extender en el tiempo lo máximo posible. Queremos además que ese envase sea fácil de utilizar, cómodo de utilizar, que no sea complicado. Y sobre todo, lo que os decía, la legislación. Estos diríamos que son al menos algunos de los más importantes requisitos del sector alimentario. Vamos a hacer un salto y vamos a pasar al sector plástico. El sector plástico cubre muchas áreas, pero el 40%, esto está sacado del estudio del sector plástico que se hizo en el 2017 y que tenemos aquí en el CEP, el 40% procede de materiales plásticos. Por lo tanto, estamos aplicando el plástico en otras áreas, no es el único, pero sí que es el más importante, como veis. Y si nos vamos a Plastics Europe, para buscar otra fuente, aunque tenemos la misma concepto, he pensado enseñaros el consumo aparente de materiales plásticos a nivel europeo, que es parecido al nivel español. Fijaros que los materiales de polietileno estamos alrededor de un 40% utilizados en envase y embalaje. ¿Eso qué quiere decir? Materiales que en su mayoría van a ir a envase flexible.
envase flexible, que es el que estamos viendo continuamente como consumidores alrededor, porque trae muchas ventajas. Pero sí que hay otros materiales. Hemos visto PET, material importante que está en crecimiento, y poliestireno, materiales que también se están utilizando en el sector alimentario que pueden utilizarse. Vamos a tener más información. Siempre se habla del aspecto negativo del plástico. Siempre se ven los mares de los océanos llenos de plástico. Pues hace poco tuvimos en el CEP un seminario de reciclaje de materiales y los mismos organismos nos decían que cuando hacen campañas de recuperación de residuos, solo el 20% de esos residuos que se recuperan son plástico. Que sí que hay problemas en las bolsas en los océanos, pero son en áreas externas y muy cercanas a otros países de Asia, donde el tema gestión de residuos está muy mal establecido y la gente no tiene otro remedio que verterlo al océano. Por lo tanto, este es el mensaje que llevamos y que tenemos que poner nuestro granito de arena para resolverlo. Pero, ¿qué de positivo hay utilizando el plástico? ¿Por qué seguimos utilizando el plástico como envase alimentario? Pues fijaros, se utiliza el mínimo de recursos. Cuando nosotros envasamos en plástico, si conseguimos, primero, es uno de los materiales en el que necesitas aportar la mínima cantidad para hacer un envase, para transportar el mismo producto. Y además modifica sus propiedades para alargar su vida útil. La relación en material de envase alimento es favorable al plástico. Es seguro, evidentemente, hay materiales que no son frágiles, que protegen el alimento y que si se cae, se rompe, no produce ningún daño al consumidor, no es agresivo al consumidor. Es higiénico, evidentemente crea una barrera que protege al alimento del entorno, es ligero en peso, es de los materiales que pesa menos. Los que estamos tocando el plástico, cuando a veces comparamos con otros materiales, pues nos resulta más engorroso, y ligero de peso quiere decir menos energía para su transporte, con lo cual el impacto atmosférico por el transporte es más favorable al plástico. Duradero, versátil y reciclable. Y aquí es el punto donde llevamos tiempo trabajando y donde hemos de seguir trabajando los del sector. Lo que os digo, en envase alimentario, tanto lo que son plásticos rígidos como son plásticos flexibles. Plástico rígido ya lo conocéis. Esto que parece cristal es de plástico. Y plástico flexible, aquí tengo un ejemplo. Aquí en la feria podemos ver un montón de ejemplos, no hace falta que os enseñe más, ¿no? Pero aquí están algunos de ellos. Pero considero que el plástico, o podemos considerar que el plástico es una buena alternativa porque tiene tanta variabilidad de materiales, de técnicas y de desarrollos tan amplia que seguro que tenemos una opción para dar un envase adecuado al producto que queremos proteger. Materiales termoconformados, esto es poliestireno termoconformado, materiales de polietileno multicapas, otro de los desarrollos, combinados con cierres de polipropileno que aseguran la protección del consumidor, envases para niños, por lo tanto hay muchos desarrollos detrás de ello. Multicapas, aquí tenemos un envase multicapa que es sólido por dentro y en cambio puedes conseguir aumentar la preservación del producto por esa combinación de capas que tú desarrollas. Pensamos en materiales, la bolsa de patatas fritas, otro ejemplo, pero pensamos en materiales de envase que están en contacto directo. Pensemos también en el segundo nivel de envase, el envase secundario, que se dice, el protector. También tiene que ser en contacto con alimentos y también tenemos opciones de protección ligeras y cómodas. Hay un montón
os podía haber puesto muchas más fotografías de muchas más aplicaciones, pero seguro que encontraríamos un diseño que dé cobertura a todas las necesidades de ese producto. Aquí os traigo otra información de Plastics Europe, que también es del informe del 2017, donde se muestra qué tipo de materiales se están utilizando a nivel de plástico alimentario. Contacto con alimentos es la línea superior, esto está extraído directamente del informe, y como vemos, los polietilenos son los utilizados clarísimamente para envase flexible, bolsas, tal. Polipropileno también cuando nos vamos a rígidos y a cierres. Poliestireno, aquí estamos, desde envases de este tipo hasta hueveras, 1001 aplicaciones que hay con poliestireno. Poliestireno expandido, acordaros de las cajas de pescado, otras aplicaciones que hay de ese tipo. B, el gran importante, bebidas, materiales, alternativo al metacrilato por el uso, es un material que da muchas prestaciones y puede ser utilizado en contacto con alimentos y mantiene condiciones de manipulación de microondas, de lavaplatos, 1001 utilizaciones que se pueden hacer y que verdaderamente cuando uno no conoce el material es un material más seguro que el cristal y es eso es lo que se consigue con materiales plásticos. Aquí veis una representación, ya veis que incluso nos vamos a otros mercados, pero aquí es donde dominamos en el sector. Dime. ¿Y el PVC? El PVC sí que es cierto que se utiliza y tiene sus aplicaciones, pero donde es el rey, ¿sabes dónde es? En médica. En médica es el rey. Ahí sí que no va a haber utilización. También es cierto que el PVC rígido lo podemos utilizar en envase alimentario, pero en envase en contacto directo sí que hay algo de flexible, sí que está entrando el flexible en PVC, pero es que claro, la situación, o sea, técnicamente ha tenido que desarrollarse mucho para entrar en otros mercados donde otras materias primas ya están muy consolidadas. Por lo tanto, desplazar consumos de materiales hacia PVC, pues es difícil. No digo imposible, porque cada vez, como todo va evolucionando, la tecnología va evolucionando, se va desplazando, pero el PVC sigue siendo, si veis aquí, en este material, aquí PVC está aquí. Pero no es de los más generalistas, por decir de alguna manera. Tiene su... Pero el problema, aquí entramos en la discusión que hay dentro del Centro Español de Plásticos. La emisión de cloro por el consumo de PVC, esto se hace cuando hay incineración en la vida final. Y el futuro del plástico lo tenemos que superar y tenemos que plantearlo en otras vías, y esa será la puerta de salida para poder reincorporar este material a otros usos que no sean muy específicos, ¿de acuerdo? Porque tendremos que trabajar en la reutilización, que el PVC es también un material muy reutilizado, y en la revalorización, y ahí es donde entramos. Que sí. En realidad como técnicos tenemos que valorar un tema de precio, pero también un tema de prestaciones y de comportamiento de materiales. Y en función del uso al que esté previsto el material, ese material pues podrás escoger uno u otro. ¿De acuerdo? Hay que comparar materiales y ver en qué posibilidades en el uso. Como les decía aquí, pensar que el plástico lo tenemos desde los sacos, cuando almacenamos la materia prima del campo, por decir de alguna manera, los productos alimentos, hasta los que transforman alimentos, envasan alimentos, almacenan, transportan, consumen y consumimos en casa. En todas las áreas encontraremos plástico, interviene el plástico en alguna de sus etapas. Y en cada una tendrá unos requisitos. Y el kit, el reto de los materiales plásticos es conseguir
espacio del material donde él pueda dar el máximo resultado y la máxima satisfacción a esos requisitos. Este material es apto para este uso, para otros usos a lo mejor es recomendable otro material. Tendremos que identificar el rango, pero teniendo en cuenta todas sus operativas. Y también esa es la parte difícil por la parte del sector industrial, el conocer toda la extensión de los usos. Eso a veces resulta difícil de gestionar, pero es lo que el profesional debe tomárselo como un reto y desarrollarlo y trabajarlo. ¿Qué más? Aquí está el diapositivo. ¿Qué podemos hacer para garantizar? Muchas veces los profesionales decimos, es que yo uso materias primas contacto alimentarios, y eso es fundamental. Pero a partir de aquí, pensemos que el sector industria realiza transformaciones, modificaciones, utiliza máquinas, utiliza instalaciones, recursos, personas. Cuando tú entregas el envase al consumidor, tienes que entregarlo en su totalidad inocuo. No es suficiente con que las materias primas sean contacto alimentario, cumplan con la legislación. El envase debe cumplir con la legislación. Y aquí os muestro una propuesta de ruta para aquellas empresas que se planteen un crecimiento continuado y sostenido en el sector alimentario. Sostenido en el futuro, porque vuelvo a decir que el sector es exigente. Es decir, cumpliremos con la reglamentación, está claro. Aplicaremos las buenas prácticas, por supuesto, fase número 2. Pero seguidamente aseguraremos trazabilidad, es decir, sabremos la ruta que ha seguido una materia prima desde el origen hasta casa del cliente, el minorista, y al revés, porque si hay alguna incidencia, seamos capaces de aportar información para dar una respuesta de alerta. Haremos un análisis de riesgos, estableceremos programas de requisitos para asegurar la seguridad y lo último, deberemos demostrar ante terceros independientes que cumplimos con los requisitos. Y ahí está el objetivo final. Cuando las empresas abordan esta línea, es un largo camino por realizar, muchos esfuerzos, mucho trabajo, pero el conseguirlo es la garantía de permanencia en el futuro. Muchas empresas actualmente o se certifican en alguno de estos 3 protocolos que veis aquí reconocidos o no venden el sector alimentario. Por lo tanto, cuanto antes nos pongamos en el camino, antes conseguiremos permanecer en el sector alimentario como una parte fundamental. ¿Cuáles son los 3 Dime. caminos estos de... Dime. Sí. Los 3 certificados, ¿cuáles son? Estos 3 certificados son BRC, IFS y FSSC 22000. Hay más protocolos, o sea, ¿cómo os lo diría? En seguridad alimentaria hay mucha normativa establecida por el cliente, pero estos son los 3 que han sido reconocidos a nivel mundial, globalmente, por el sector alimentario en su totalidad, de un modo imparcial y en base a unos criterios establecidos como que son reconocidos. Y muchas veces una empresa que está certificada en un protocolo, cuando está certificado, cuando va a empresas que están con otras normas, le reconocen automáticamente la certificación porque tienen el mismo peso. ¿De acuerdo? Vuelvo a decir que intentaré ser ágil porque hay muchas cosas para hablar, pero bueno, hablemos del futuro. Hablemos del futuro porque por mucho que hayan campañas del envase y el embalaje plástico y tal y cual, la realidad es que el consumo de materiales plásticos sigue creciendo, que seguimos consumiendo más envase flexible, el envase rígido crece menos pero crece, y por lo tanto tenemos un futuro que tiene una fecha límite, pero que seguimos, nuestro estilo de vida está absolutamente vinculado al envase plástico. ¿Hacia dónde debe dirigirse o hacia dónde se dirige este sector? Evidentemente estamos trabajando en envases funcionales, envases reutilizables, envases personalizables y lo que es el envase ecológico y sostenible.
envases funcionales, estamos viendo tipos de envases, estamos viendo envases activos que te informan sobre... te modifican las condiciones de lo envasado de manera que te alargan la vida del alimento. Estamos viendo envases inteligentes, envases que te monitorizan y te dicen hasta qué punto este producto puede ser consumido o ya no lo puedes consumir. Envases comestibles, derivados de biomateriales, envases que se comen. Nos están diciendo y están hechos de plástico, ¿eh? Sostenibilidad. Pero fijaros, estamos hablando de tipos de envase, tanto flexible como rígido. Hablamos... Ahora, en este caso ellas no hacen envase, hacen figuritas de muñequitos. Bueno, también podría me ser... estoy centrando en envases. Pero podría ser un muñeco que se come, podría ser un muñeco que se come más fácilmente que... Y aún os diré más, pensar que esto es aplicable a cualquier material, en cualquier forma que esté en contacto con alimentos. Es decir, os pongo un ejemplo, la cucharilla que acompaña una ensalada que te comes a nivel individual tiene que ser igual de comportamiento que el propio envase que lo utilizas. La figurita que ponéis como obsequio dentro de un chuche tiene que ser igual. O sea, mi exposición se centra en el envase, pero pensar que es extrapolable a todos los materiales en el momento en el que puedan estar en contacto con un alimento. Por lo tanto, ya intentaremos reconducirlo, pero eso está claro. Aquí hablo de diferentes materiales, porque uno piensa solo en el plástico como que deriva del petróleo, y este tradicionalmente lo es. Por cierto, comentar que solo el 4% del petróleo que se extrae va a plásticos, porque la mayoría va a transporte y a combustible. Por lo tanto, la vinculación lo es, pero que sepamos que el tema de petróleo por ahí, nos estamos peleando por un 4% del boom de petróleo. Pero es que de fuentes no renovables como el carbón y el petróleo hay una serie de materiales, pero también lo hay de fuentes renovables. Estamos hablando de los materiales de los bioplásticos, derivados de materiales naturales, del maíz, remolacha, de la leche, y también de los polímeros sintetizados mediante biotecnología. Estamos hablando de aquí, de estos elementos, porque la tendencia del sector alimentario es de optimizar los materiales y desplazar parte del consumo a materiales biodegradables. Ya veo que te pones cara de pregunta. Espérate un momento y luego me preguntas, ¿vale? ¿Qué quiere decir? ¿Que se va a desplazar? No, que se va a repartir. Habrá cosas en las que biomateriales pueden ser adecuados para el uso. Y habrán aspectos en los que no, y habrán materiales. Los dos tipos de plástico, o sea, todos los tipos de plásticos convivirán, pero cada uno en el uso adecuado que hay. Por lo tanto, en el envase alimentario encontraremos combinaciones. Y solo para aclarar conceptos, porque la obligación del CEP también es informar sobre terminologías que se utilizan. Cuando hablamos de bioplásticos, estamos hablando de plásticos que su origen es la biomasa, como este vasito que dice, no soy de plástico, estoy hecho de maíz. Bueno, es un bioplástico, lo que pasa es que el origen de la materia prima es el maíz, ¿vale? Vale, pero ahora vamos allí, ¿hacia dónde vamos? Las normativas que últimamente recibimos de bolsas, de materiales de un solo uso, ¿hacia dónde van? Hacia plásticos biodegradables, es decir, el plástico compostable es aquel que cumple una norma y que supone que ese material en el final de su vida pasa a ser composto, o sea, para crecimiento de plantas o abono. Y biodegradable es el que mediante esta normativa pasa al final de su uso y con su tratamiento se libera CO2, agua y componentes. Pues es a ese material al que le hemos de llamar biodegradables. Cualquier otro bio es biomateriales, pero no tiene por qué significar que sean biodegradables. Entonces tenemos que ir con cuidado con las palabras, cómo se utilizan y los conceptos, porque confundimos al consumidor. Y el consumidor es el primero que debe conocer exactamente la realidad de los materiales.
Este es el paradigma hacia donde va el futuro del plástico. Actualmente, esta pirámide que veis está invertida. Es decir, y sobre todo en el Estado español, la eliminación sigue siendo el aspecto en el que se utiliza cuando un plástico termina con su ciclo de vida. ¿Qué tenemos que conseguir? Desde la industria tenemos que conseguir productos de plástico que, primero, reduzcamos y optimizamos el consumo de materiales de envase. Segundo, que podamos reutilizar. Tercero, que si no son reutilizables o al final de su reutilización, sean reciclables. Y si no son reciclables, que sean recuperables energéticamente. Y en eso el plástico jugamos con una ventaja, porque da más rendimiento energético el plástico que el propio carbón, a nivel de conseguir energía. ¿De acuerdo? Pero lo que tenemos que olvidarnos como empresa, como industria y como particular es en los vertederos y lanzado de productos sin control. Sea cual sea el material que utilicemos, está claro. Porque tengamos claro que el futuro del plástico estará por doble economía circular. Por un lado, los materiales bios tendrán su ciclo de economía circular, de utilización y reutilización, y los materiales de origen petróleo, los no bios, tendrán su ciclo de economía circular en reutilización para el sector alimentario, que lo hay, y para otros usos que también pueden ser utilizados. Hemos de cambiar el paradigma de la sociedad en el uso de materiales plásticos. Y ya sé que hay muchas dudas, pero debo cortar aquí. O sea, que agradeceros vuestra exposición, si tenéis cualquier duda, y también agradeceros a algunas empresas, como por ejemplo Velox, que nos ha ofrecido muestras para enseñaros de productos de contacto alimentarios. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias. Despedimos aquí la retransmisión que hemos hecho por Periscope. Gracias a todos.